que transforman. Bienvenidos a Voces que Transforman. Soy Merari Borjas y estaré participando en este podcast que tiene como objetivo que compartamos experiencias, triunfos, desafíos sobre temas muy importantes y sobre todo que vivimos las mujeres desde un punto de vista de la perspectiva discapacidad. Este espacio es para poder empoderarnos como mujeres de temas que son vitales en nuestra vida. Hoy, por ejemplo, en nuestro primer programa hablaremos de la menstruación, un tema que irresponsablemente y con el paso del tiempo no se habla lo suficiente y es algo por lo que pasamos todas las mujeres y que necesitamos que sea difundido. Y es por ello también que me acompañan dos super chicas, quien es Alejandra Alvarado, defensora de derechos humanos, sexuales, reproductivos, graduados de la Escuela del Centro de Derechos de Mujer y también es emprendedora y educadora en este tema de menstruación. Y también me acompaña Denia Polanco, quien es voluntaria de FENAPAPEICH y también bachiller y está a punto de culminar sus estudios como cosmetóloga. Chicas, bienvenidas a este espacio. Comenzamos con Alejandra para que nos hable un poco acerca del primer punto que queremos tocar y es la educación menstrual inclusiva. ¿Existe o realmente hace falta mucho en nuestro país para conocer más? Gracias, Merari, y bueno, gracias por la invitación al podcast. Un gusto estar acá para pues, compartir un poco de los conocimientos acerca del tema de la educación menstrual y la inclusión, ¿no? O el trato que se le ha dado en los centros educativos o también en los centros de salud, hospitales, etcétera, o desde el núcleo familiar que se supone que es donde debemos de recibir la primera educación. Pues ha sido muy precaria, ¿no? La información, justo por eso que usted decía, que es un tabú, que aún no lo hablan, no se lo hablaron a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras tatarabuelas, porque hay un estigma, está esa mirada de vergüenza cuando estamos menstruando, entonces a muchas, pues nuestras mamás tampoco tenían esas herramientas y al menos a mí en lo personal, no me hablaron de una manera adecuada, ¿no? Sobre la menstruación, sino que me decían, yo era muy niña cuando me vino mi primera menstruación, tenía 10 años. Entonces me decían cosas como, no, es que ya no sos una niña, sos una señorita. Pero realmente, o sea, era una niña porque tenía 10 años. Y esto pues va creando más ese estigma en las escuelas, por ejemplo, que lo hablábamos hace rato, de que solo las niñas nos hablaban de menstruación y a nuestros compañeritos lo sacaban porque dicen o suponen que la menstruación es un tema que los hombres no deben de informarse o no tienen que tener accesibilidad a ella. Cuando como estamos creciendo en comunidad o en las escuelas estamos en estos espacios mixtos, pues los chicos también deberían estar informados pues para eh, ir quitando esa mirada de tabú. Un gran error, pienso yo, ¿verdad? Porque en la vida de todo hombre existe más de una mujer y todas vivimos este proceso. Pero Denia, cuéntenos desde su experiencia, ¿cómo ha sido enfrentar la menstruación con la desinformación o la poca información que se maneja desde casa y también de los centros educativos? Pues, o sea, a mí, cuando a mí me vino la primera menstruación, quien me dijo, quien me informó, quien me dijo te va a pasar esto y esto, cuando me pasó, fue mi mamá. O sea, en la escuela hablaban, sí, de educación menstrual y todo eso, pero siempre incluían a los varones, porque en algunas instituciones o su ignorancia, por decirlo así, o sea, decían como que eso era para las mujeres, o empezaban a hacer burlas del tema, y o sea, no tiene que ser así, porque como decía usted, más de una mujer van a tener en la vida. Exactamente, Porque novia, está su esposa. mamá, su hermana, su esposa, su novia, su abuela. O sea, siempre, para mí, siempre he tenido que ser
que se tiene que hablar del tema porque es un núcleo familiar y todo eso. Entonces, está mal visto eso porque estamos en el siglo XXI, en una época más actual, donde se tiene que hablar e informar de educación menstrual. Estamos claras, creo yo, llegamos al punto las tres en que hay muy poca información, pero también cómo es la experiencia de cada una de nosotros. Yo les aseguro que estamos aquí las tres sentadas juntas y todas vivimos nuestro periodo de diferente manera. Hay algunas mujeres que incluso el periodo menstrual es incapacitante para ella. Yo conozco casos de mujeres que vomitan, se desmayan, dolores muy, muy agudos. O sea, ¿qué cosa más difícil? Yo les comentaba anteriormente que para mí siento que yo soy una mujer privilegiada porque sí conozco esas señales, como, habrán señales, como dicen, pero, o sea, no paso de tomar un analgésico, yo continúo con mi vida normal, pero sí conozco de casos que son pues, terribles y falta empatía, sobre todo, o sea, incluso de nuestras parejas, en la casa, en las escuelas, para comprender esto. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo es esta vivencia? Eh, bueno, como te mencionaba, yo no tuve las suficientes herramientas cuando era niña, entonces también hay como muchos mitos. Por ejemplo, cuando estás con la menstruación, yo era una niña, tenía 10 años, quería jugar, los niños corren por todos lados. No corras, no te pongas esto, no comas esto, no bebas esto. Por ejemplo, no me dejaban comer huevo durante Ajá. todos mis días de periodo, no, porque decían que la sangre entonces olía mal, que la sangre era como esta suciedad del cuerpo y a medida que pues una se va educando se da cuenta de que no, que en realidad la sangre pues menstrual es la sangre más limpia realmente, ¿no? Que puede haber, al menos en este país, en el contexto de este país. Um, y nada, creo que también se ha normalizado mucho el dolor y es por lo mismo, por la falta de educación menstrual, que realmente la menstruación no debería de doler. Pero nos dicen, no, es que es normal que tengas tanto dolor, entonces como lo asimilamos como algo normal, como algo que nos pasa a todas, todes, no asistimos al doctor para ver, para que nos chequeemos, a ver qué está pasando ahí, si es tal vez un problema de alimentación, si es un problema de ejercicio, porque muchas veces tenemos una vida muy sedentaria, ¿no? Y pasamos sentadas o acostadas todo el día. En mi caso, yo hago mucho office home, entonces paso sentada. Y siempre digo, uff, hoy no he salido en todo el día, necesito caminar al menos 15 minutos. ¿Cómo creen que voy a vivir mi periodo menstrual? Obviamente voy a tener mucho más dolor, voy a estar más fatigada por la falta de ejercicio o cuando no comemos de una manera un tanto saludable, no la más saludable porque no quiero venir yo aquí con aire de nutricionista o de médica, pero sí el consumo de bastantes líquidos, por ejemplo, de potasio, de hierro, antes de que nos vaya a llegar nuestro periodo menstrual. Eso tal vez nos va a hacer llevarlo un poquito más calmado, ¿no? Pero el ciclo menstrual como tal es una montaña rusa de emociones, porque estamos pasando por varias cosas. Antes de que nos llegue la menstruación, estamos como más cabizbajas, ¿no? Porque pues nos va a llegar, nos sentimos hinchaditas, nos duele el cuerpo, etcétera. En nuestro periodo menstrual debemos descansar. Es un derecho a descansar. Algunos hacen burla de eso. Y mi fase favorita es cuando estoy ovulando, ¿no? Que nos vemos y nos sentimos como con más energía, nos brilla el pelo, nos brilla la cara. Y es ahí donde yo sí les recomiendo, si ustedes saben que están ovulando, aprovechenlo al máximo porque estamos en el pico de energía y mes con mes se va repitiendo. Qué importante toda la información que en estos momentos nos acabas de brindar, Alejandra, ya que créeme que hasta yo desconocía ciertas cosas de las que acabas de mencionar y ese pues es el objetivo de este podcast, mujeres, que nos empoderemos de este tema, que lo dominemos y que vayamos terminando con esos tabú. ¿Qué opina usted, Denia? Yo opino que, o sea, eh, en primer lugar, o sea, como decía Alejandra, o sea, tener nuestro descanso. Nosotros a veces
tenemos muchas emociones revueltas, queremos llorar, gritar, Y no nadie nos queremos que nadie nos comprende. moleste, que nos apaguen la luz, o sea, o cuando estamos con dolor de cabeza, a veces pasa que cuando están en sus días, nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, hay mucho dolor y todo eso, o sea, la verdad que sí, sí tendrían que haber más inclusividad en el tema de educación menstrual porque somos mujeres y, o sea, de hecho los hombres salen de nosotras y tendrían que ser más comprensivos en ese tema. Sí, en esta parte yo llego a la conclusión que además de que no hay suficiente educación, también hay falta de servicios de salud en todos los ámbitos porque no tenemos esas asesorías que, por ejemplo, usted nos acaba de brindar de qué provoca más el dolor o cómo sobrellevar esta situación. Pero también, ¿creen ustedes que hay accesibilidad a los productos menstruales, a la información de su uso, dónde obtenerlos, cuáles son los que más se acomodan a mi tipo de personalidad o de vida que llevo? Presupuesto sobre todo, buen punto. Bueno, no sé si querés decir algo. O sea, no en todos los lugares hay accesibilidad para comprar unas toallas sanitarias. Ahora existen las toallas sanitarias que uno compra en la farmacia o las toallas que han salido que se pueden reutilizar, que se hacen con tela. O sea, esas son un poco más accesibles que una toalla, que un paquete de toallas que vos compras en la pulpería. Entonces, o sea, hay maneras y eh, también hay que quitar ese tabú de que cuando uno va a comprar toallas le dé pena o que los hombres los estén juzgando porque, o sea, es un cambio hormonal en el que nos deberíamos de entender todas y no juzgar a unas con otras. Igual que los hombres que no nos tienen que juzgar a nosotras porque sentimos mucho dolor o porque andamos locas, como dicen ellos, hormonalmente y todo eso. Bueno, en el caso de los productos menstruales, hay una brecha de desigualdad muy grande, ¿no? En su, Desde aquí, su precio bueno, aquí en hasta... Honduras hay unas cosas que la verdad yo me he quedado en shock al escuchar historias, ¿no? De, por ejemplo, personas, aquí nosotros vivimos en la ciudad, entonces en la ciudad tiende a estar como todo más centralizado, ¿no? Aquí tenemos supermercados, Claro. pulperías, en mi barrio hay como 20 pulperías en una cuadra y digamos que los precios son más accesibles, pero no para todas, pues. O sea, un paquete de toallas sanitarias puede costarte alrededor de 20, 30 lempiras. Las más Las más económicas, porque ahora económicas. hay una alta gama, Y hay no solo toallas ocupas sanitarias una. hasta de 200, 300 Exacto, y lempiras. no solo ocupas un paquete, ocupas hasta dos paquetes, más las nocturnas para poder dormir Tranquila. más medio tranquila, ¿verdad? Porque a veces te dicen voy a pasar a medianoche, porque también hay diferentes flujos, está el flujo regular, el flujo abundante, que eso también es hablando de las diferentes formas en las que vivimos el periodo menstrual. Pero yo me quedo impactada con algunas historias, por ejemplo, en comunidades como en Islas de la Bahía, porque es un lugar muy gringo friendly, le digo yo, donde hay mucho turismo y todo está dolarizado. Entonces Dolarizado. hay comunidades bastante pobres, ¿no? Comunidades obreras, donde no pueden pagar arriba de 50 o 100 lempiras por un paquete de toallas sanitarias, porque a eso las venden, como hay una demanda, ¿no? De extranjeros. Entonces, para un extranjero, que 100 lempiras serían $2, tal vez $3, para ellos no es como tanto dinero. En la zona rural se dificulta muchísimo, Sí, entonces, tanto acceder a los productos como la la información sobre información. ellos, porque vaya, comúnmente hablamos de las toallas sanitarias, pero también hay otras opciones. Como, sí, bueno, por ejemplo, en las zonas rurales se da, yo siento que se sigue dando mucho lo del trapito, ¿no? Que esto es algo que mi mamá lo usó y mi mamá tiene 50 Mi años. mamá también. Ajá, entonces como no fue hace tanto tiempo,
Pero si hablamos del trapito, el trapito ocupa lavarse y no hay acceso al agua. Ala. Entonces, vemos que no solo es la menstruación como tal y que el dolor, no, hay todo un trasfondo y hay tantos temas que hay que tocar y que el Estado como tal tiene la responsabilidad, ¿no? Y la urgencia de empezar a informar y a gestionar estos recursos para que podamos vivir menstruaciones más dignas. Y con toda esta información llegamos a este punto tan importante, cómo educar sobre la menstruación desde el contexto de la discapacidad. Si es un tema difícil de normalizar, no digamos ya desde este ámbito. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy a comenzar yo. Perfecto. O sea, primero, lo primero, como dice mi mamá, que, o sea, primero hay que empezar a hablar de menstruación, hay que dar bastantes charlas de menstruación, de discapacidad y, y tenemos que ver también que no todas las personas con discapacidad comprenden qué es la menstruación también. O sea, porque muchas veces se les explica y por el tipo de discapacidad que tiene la persona no entiende, no razona como dicen Ajá. correctamente y dicen, ay, es que me vino que tengo sangre y piensan que es algo malo. Cuando la menstruación, bueno, es la sangre que va saliendo, la sangre que ya no nos sirve, sale por ahí todo eso. Entonces, sería como que incluyeran en las escuelas, colegios y todo, hasta en la universidad, más talleres de menstruación, de discapacidad, y que miren que las dos cosas se complementan una con otra. Entonces Alejandra. sería mi perspectiva. Sí. Alejandra, como experta, como educadora, como tal, o sea, ¿cuál es ese llamado a nuestras autoridades, ese consejo también al resto de educadoras y educadores de nuestro país? Bueno, al Estado y como siempre a los cuidadores, ¿no? A la familia como tal, y sobre todo al Estado, porque el Estado es responsable, yo creo que es urgente una ley de educación sexual integral, la palabra lo dice, ¿no? Educación integral, para que todos, todas y todas pues tengamos acceso a esta información. Eh, y estos espacios, por ejemplo, estos espacios donde vamos a llegar a diferentes personas que tal vez nunca habían escuchado a tres personas o a alguien o a alguna organización hablando sobre menstruación. Entonces, entre más lo hablemos, entre más acaparemos espacios y digamos, vamos a hablar de menstruación sin haberlo planeado, para mí es lo mejor, ¿no? Hay que normalizarlo, hay que naturalizarlo, hay que ir quitándole ese tabú para así poder incluir, ¿no? A todas estas personas que no, tal vez no llegan porque hay muchas escuelas, muchos niños, muchos jóvenes, muchos cuidadores o cuidadoras de personas con algún tipo de discapacidad que no saben que ya hay personas hablando de esto y que muchas veces no saben qué hacer. Entonces estos espacios los podemos compartir tips, herramientas, consejos que a largo plazo pues nos van a ayudar a todos y a todas. Qué importante todo lo que hemos hablado. Sabemos que este espacio se queda corto, pero esperamos que con las experiencias que hemos vivido, la información desde el punto de vista como mujeres que somos, también desde el punto de vista de una experta educadora, hayamos ayudado, queremos llevar ese mensaje, mujeres, a que nos empoderemos de este tema y que lo normalicemos y que no dejemos pues que nos hagan sentir mal por el tema de la menstruación, porque es algo totalmente normal que vivimos, pues, todas las mujeres en todas partes del mundo. Así que antes de llegar al final de este bonito programa, pues yo quiero darles un último espacio para que den su mensaje final a todas las chicas que nos están viendo y escuchando también. Bueno, entonces, en conclusión, sería de que, o sea, que normalicemos la educación menstrual, que se normalice el tema de discapacidad también, porque, o sea, no sé si les ha pasado, pero muchas veces en la calle, cuando nos miran a las personas con discapacidad, viene y dice, ay, el enfermito.
ay, que no sé qué. Entonces, o sea, tiene que haber campañas o hacer más charlas, como decía Alejandra, de educación menstrual, de discapacidad, para que se viralice y que llegue a más personas y que sea normal, o sea, que sea normalizado ya. Ya basta de las jerarquías, basta de decirle a las personas con discapacidad enfermitos o cosas así. Entonces, eso sería lo primero. Bueno, de mi parte, apostar por leyes públicas, ¿no? Para las mujeres y personas menstruantes, porque, bueno, hoy en día no es desconocido de que no solo las mujeres menstruan, hay personas trans que también menstruan y son excluidas. Las personas con discapacidad, como decía Denia, esta infantilización, ¿no? Que tienen de las personas con discapacidad, pero hay personas con discapacidad adultas, mujeres adultas y personas menstruantes con discapacidad adultas que pasan por este proceso todos los meses o varias veces al año, porque el ciclo menstrual no para todas es iguales. Entonces empecemos a hablar de estos temas. Eso es lo más importante. O a veces no todo, bueno, como en mi caso, o sea, no, a veces a uno no es como que todos los meses, sino que se le va descontrolando por un ciclo no regular. un ciclo Sí. no regular. Porque, o sea, a mí me pasa, o sea, primero me viene, digamos, febrero, de ahí está como en marzo, no, como en junio, abril, por ahí. Y estoy así con el ciclo irregular, abundante, con mucho dolor y todo eso. Entonces, cuando uno se siente así, a veces, eh, a veces, como dicen, ocupan un abrazo, ocupan que no lo molesten o que lo entiendan por lo menos. Y por eso digo yo que las personas eh, eh, que se informen y que tendrían que haber más espacios para que ya esté como bien estructurado todo esto, de que no nos estén juzgando solo por ser personas menstruantes, como decía Alejandra. Y eso. Hablemos de menstruación. Hablemos de menstruación, definitivamente. Gracias, chicas, por su participación. Espero que con este bonito podcast y estas historias, estas vivencias, hayamos llegado hasta muchas mujeres y que vean que no están solas, que la información es poder y sigamos pues adelante, mujeres bellas, hermosas, que nos ven y nos escuchan. Se despide de ustedes, Merari Borjas, y no se pierdan nuestro próximo podcast. Voces que transforman.